RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Queridos patriotas, buenas noches, bienvenidos a un nuevo análisis semanal. Hoy día con un tremendo invitado que ya les presento, porque antes les quiero contar que de hace un tiempo a esta parte, yo diría unos 10 años, que no es poco, vienen apareciendo una enorme cantidad de textos sobre lo que, partamos por algunos de ellos, gente como Enzo Traverso define como postfascismo, por ejemplo. Eso ha ido replicándose y otro de los términos que se han venido usando es extrema derecha. Por supuesto, también facho, facha, etc. Todo vinculado siempre con alguna tendencia hacia lo militar y también populismo, como otro de los términos. Uno de los últimos, no solo de Traverso, un variopinto grupo de autores, de Le Monde Diplomatique, la extrema derecha, otro de los términos, en América Latina. Y en Chile, claro, un émulo de Traverso sacó hace poco Patria o Caos, el archipiélago del postfascismo y la nueva derecha en Chile. Me debe todavía, por supuesto, los derechos de autor de Patria o Caos, pero bueno. Y recientemente, nuestro invitado Alberto Mayol acaba de publicar El fenómeno Milei. Así que, con mucho gusto hoy día quiero recibir en RCT Chile y darle las gracias por querer venir al canal al sociólogo Alberto Mayol. Alberto, un gusto tenerte en RCT. ¿Qué tal, Alexis? Muchas gracias por la invitación. Mira, he disfrutado mucho tu libro, lo he leído, creo que van 3 veces, preparando la entrevista por una parte, pero por otra porque yo no sé bien si tú quisiste hacer, no es una biografía, porque eso lo dice explícitamente, pero una novela, porque casi parece una novela, un análisis sociológico, porque también es un análisis sociológico, un relato bien pormenorizado de ciertas anécdotas o detalles, ya vamos a ir a eso, y en definitiva, o un elogio o una dura crítica respecto de Javier Milei. Así que acláranos primero, para comenzar, esta sensación que me produjo de amodio Sí. tu persona hacia Milei. Yo creo que el fenómeno de Milei es un fenómeno fascinante. Cada vez que uno ve en la historia un hecho inédito, tiene que, en alguna dimensión, debe ponerle una atención particular. Y desde el punto de vista científico no cabe sino también disfrutarlo. No hay mucha experiencia en la historia de gobiernos con impronta anarquista. No hay ninguna experiencia previa de gobiernos de eso que se denomina el anarcocapitalismo, que existe, que tiene una tradición intelectual muy pequeña en cantidad de autores, pero muy profusa en desarrollo. Y efectivamente también yo veo una ruta, un sentido narrativo en esta historia, un sentido narrativo propio de la historia, no de lo que yo quiero decir sobre la historia, sino que
por ejemplo, el anclaje de Milei con la necesidad de destruir un mundo en Argentina, pero no solo en Argentina. Justo en el momento en el cual efectivamente nosotros estamos verificando lo que diríamos en términos chinos el fin del Imperio Romano, ¿no? Es muy interesante comprender esa articulación, porque si esto fuera una excentricidad, una broma de la historia, no generaría el nivel de interés que genera en todo el mundo. Entonces, para mí es un fenómeno estructural, y como buen fenómeno estructural, la pregunta es hacia dónde se dirige, y en mi opinión, se dirige a la forma narrativa, me refiero, de la tragedia. Es decir, que toda la historia que se está contando ya está contada realmente, ya sabemos lo que va a pasar, solo que tenemos que ser capaces de escudriñar en ese texto para poder encontrar el atavismo central que va a conducir al final de esta historia. Entonces, me parece que en ese contexto, efectivamente, la experiencia de introducirse en un personaje que te obliga, además, a ocupar la anécdota, porque es una suma de anécdotas su historia Exacto. política. Entonces, requieres ese ejercicio, y ese ejercicio, seleccionar bien las anécdotas que están articuladas con su obra escrita, con su trabajo político, con su genialidad desde el punto de vista comunicacional, que es indiscutible, con su genialidad como personaje de obra. Por eso yo en general trato de escribir todos mis libros con un estilo de prosa tradicional de novela. Lo trato de hacer con todos mis libros. Pero hay muchos libros que se resisten por las condiciones del objeto. Claro. Pero este no se resistía a nada, porque la obra en sí misma, efectivamente, Milei es un personaje de ficción. Déjame partir con la primera cita. Hice 14 páginas de puras citas que quería mencionar. No nos va a dar absolutamente para hacerlas todas, así que no te preocupes, pero hay algunas que me parecen notables. Voy a partir con lo que tú comienzas citando, pero voy a hacer un paralelo, ¿ah? Porque Traverso, en el posfascismo en ascenso, parte diciendo: un fantasma recorre el mundo. Y esta vez no es el comunismo, sino una nueva derecha que gana espacio en Europa, Estados Unidos y América Latina. Lo cierro ahí. Y tu Sí. primer capítulo se llama precisamente Un fantasma recorre el mundo y comienza así. Soy el general Ancap. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta. Ahí está la primera cita del libro, directamente tomada del autor, que es Javier Milei. Sí, sí, correcto. Sí, efectivamente, hay la historia es muy caprichosa y es muy irónica. Entonces, nosotros tuvimos una época de altísimo nivel de liberalismo eh, entre 1880 y 1929. ¿Ya? Eh, y, y ese liberalismo económico se vio forzado a altos niveles de regulación por la magnitud de la crisis del 29. El segundo ciclo empezó más o menos al mismo tiempo, pero simétricamente, pero en el siglo siguiente, que fue más o menos en el año 1980, Exacto. ¿ya? Con la era Reagan-Thatcher, y en ese proceso, efectivamente, nos acompaña posteriormente una crisis económica más rápida, ¿ya? No el 29, sino que el 2008. Y de esa crisis en adelante viene una época de disrupción, con altos niveles de protestas a nivel mundial en muy corto tiempo. Bueno, dicho esto, a mí me parece que efectivamente es muy interesante que al mismo tiempo esté vigente la horadación que se produjo luego de esta crisis a nivel de las instituciones políticas, y al mismo tiempo nazcan dos bebés en las antípodas.
para cualquiera, ustedes pongan el malo donde quieran y el bueno donde quieran, pero son dos bebés que están en las antípodas. Uno que es el hijo de esta época, es el hijo de la exigencia de regulaciones, de la exigencia de controlar este animal gigante que es el mercado financiero fundamentalmente. Y otro bebé que nace y que por primera vez nace con personalidad, digamos, que en el caso de Milei, que es este bebé que viene a decir, no, al contrario, lo que ha faltado es la osadía de ir más lejos con el mercado. Exacto. Ir tan lejos que el liberalismo nos queda chico, el liberalismo político y el liberalismo incluso económico queda chico, sino que el mercado debe ser un Dios tan todopoderoso que incluso sea capaz de generar estruendos, lo que llamaríamos revoluciones desde la izquierda, ¿ya? Pero que en este caso se dan desde la derecha. A mi juicio, podría ocurrir que Javier Milei tomara una posición más a la ultraderecha, pero en rigor no es un ultraderechista. En rigor es un anarcocapitalista y todo anarquismo, por definición, es una criatura bastante compleja, pero que en cualquier caso no es manejable con las categorías tradicionales. Sí, está fuera un poco de eso que llaman el continuo izquierda-derecha. Mira, Exacto. dice un párrafo del cierre de la presentación del libro que me llamó mucho la atención porque es muy autorreferente incluso. Dice, Milei llegó a presidente, estoy parafraseando. Yo fui candidato presidencial. Lo cierto es que fuimos liberales en esa ocasión, pero creo que, en realidad, ninguno de los dos lo somos realmente. Y entonces me llamó profundamente la atención que en varias partes del libro notaba una tensión entre, por una parte, una defensa del liberalismo en varios aspectos que los consideré bien interesantes y en otra una crítica, por cierto, fuerte también, pero particularmente a lo que se denomina habitualmente el neoliberalismo, que es el cachorro de la crisis del 82 en Chile en adelante. Sí. Y en ese contexto, entonces, por eso veo que hasta cierto punto tienes admiración por Milei, porque lo entiendo en ese párrafo, ¿no? Que acabo de citar, ¿no? Como liberal, si yo fuera liberal. ¿Mm? Pero después terminas diciendo, pero en realidad ninguno de los dos lo somos, y lo acabas de decir porque Milei ¿es liberal o no es liberal? Es anarco. No, Ahí está. claro. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay varias cosas ahí. Primero, ese comportamiento al que refiero tiene que ver con el hecho de que hubo una controversia que es larga de explicar, pero que básicamente suponía que había alguna clase de transacción económica para que pudiéramos tener un debate, y esa transacción debía pagarla yo, además, y era muy elevada, además. Era inviable para mis arcas. Y entonces, pero en el fondo tu pregunta sobre el liberalismo es bien, yo trato en mis libros de pararme en una posición que sea de la máxima honestidad intelectual posible, y la máxima honestidad intelectual posible tiende a ser ambigua ideológicamente, aunque naturalmente mis textos se pueden leer desde una clave más a la izquierda, con más probabilidad que desde una clave desde la derecha. Hay muchos elementos ambiguos que cuando el viento sopla de una determinada manera, mucha gente me los hace ver y les incomoda. A mí lo que me incomoda mucho son aquellas ocasiones en las cuales uno entra en la deshonestidad intelectual, y trato de evitarlo. Entonces me pasa con Milei que uno de los elementos más importantes es entender si el concepto que se esgrime es un concepto de qué naturaleza es y qué tan relevante es. Él habla del liberalismo con mucha propiedad, y a mi juicio el liberalismo se define fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente por lo que yo llamaría una teoría del tiempo. Todas las ideologías tienen una teoría del tiempo, y la teoría del tiempo del liberalismo es que
el avance a través del tiempo no debe ser disruptivo. Imaginen ustedes que están ante un concierto y el concierto es bastante plano, en general no tiene grandes saltos, grandes sobresaltos, grandes cambios de volumen, orquesta completa, solo un instrumento, no, nada de eso, todo es bastante parejo. Es Eso la es el música de los liberalismo. Ainur antes de Melkor, digamos. Exactamente. En cambio, las tesis del socialismo y del comunismo son tesis radicales en la teoría del tiempo respecto al salto histórico. Aquí hay un momento que se salta. Y los anarquismos son la versión extrema de esto. La versión extrema de esto, que de hecho la mayor parte de los anarquistas, lo menciono ahí en el libro, la mayor parte de los anarquistas intelectuales han recurrido fundamentalmente a elementos de las religiones mesiánicas para fundamentar estas bases que tienen que ver con esta teoría del acontecimiento. Paréntesis, ¿y no te parece, lo dejo como pregunta para después para que termine Sí. la idea, pero ¿y no te parece que los socialismos también son un poquito mesiánicos y escatológicos? Cierro. Por supuesto, porque tienen la teoría, básicamente cuando tú tienes una teoría de que en un momento del tiempo tú vas a dar un salto, ese salto por definición es imposible de fundamentar con razones humanas. Porque es obvio sociológicamente, porque si yo estoy en un lugar y quiero saltar a un lugar que está muy lejano, mi posición actual no puede explicar la posición siguiente. Si yo quiero pegar un salto, por ejemplo, en términos de ingreso económico, ¿ya? Y entonces voy a usar el mecanismo de fingir que pertenezco a otra clase social, me voy a ir a vivir a un cierto lugar para poder insertarme en esos grupos, ¿ya? Ese salto es un salto muy complejo porque yo no tengo los recursos para poder hacer ese salto. Y por tanto tengo que lograr llenar de sentido, en este caso de financiamiento, ¿ya? Ese salto. Bueno, en el caso del salto histórico pasa una situación parecida. Cuando yo creo que el emperador es el sol, es el sol. Cuando yo creo que el emperador es el sol, yo no necesito un fundamento más que ese para lo que quiera justificar. No necesito nada. Pero cuando yo considero, como en las democracias occidentales modernas, que la legitimidad proviene de los mismos ciudadanos que son dominados, ¿ya? No hay forma de fundamentar un salto tan grande si no incorporas otros elementos más gravosos. Y dentro de eso, el anarquismo es la versión extrema. Y en esa versión extrema, entonces hay que fundamentarlo a partir de un gran acontecimiento estructurante. Esta teoría del gran acontecimiento estructurante ha permeado por izquierda normalmente y también ha permeado por derecha. Por la derecha ha sido habitualmente sin una especie de planteamiento más intelectual, ha sido más bien por los hechos, ¿ya? El fundamento de un golpe de Estado, el fundamento de un golpe militar, por ejemplo, es un fundamento de este mismo orden. O sea, es Pero el sin llegar a fundamento eso, podría citar simplemente la teoría del shock a Naomi Klein. Ahí está. o la teoría del shock de Naomi Klein, por ejemplo, son elementos que te plantean efectivamente esta teoría del gran salto. Bueno, pero tenemos por el lado de Milley entonces esta idea que de hecho él la va a ir a emparentar con la teoría del acontecimiento, de la revelación, ¿ya? Del judaísmo, la teoría del Tikkun, que es una teoría con la cual también algunos sectores para el estallido por izquierda lo vincularon. Así es. Aparecían rayados, te quiero contar, de Tikkun en Santiago. Sí, y hay un libro fantástico, muy bueno, de muy buena calidad, sobre el estallido, sin autor, muy anarquista en su concepción, que un amigo lo encontró en el Persa Bio Bio, y lo compró, y me logré leer bastantes fragmentos, y la verdad es que era bien bueno, y era una tesis basada en esta teoría del acontecimiento. Esta teoría del acontecimiento también permeó, por ejemplo, era uno de los fundamentos de las teorías populistas, digamos, derivadas de distintos autores que permearon en la izquierda, en ciertos sectores del Frente Amplio en su momento. Entonces, está muy ancho, y Milley viene a entrar en el mismo juego, y por tanto,
digo yo, no puede ser liberal, porque si hay una cosa que no es compatible con el liberalismo, es esta teoría del salto histórico y el gran acontecimiento que funda un nuevo orden. Expliquemos un segundo brevemente, yo lo contaba en el canal, pero hablemos un poquito de Tikkun Olam, de la reparación o el remiendo del mundo, que es una teoría escatológica, una visión escatológica en particular del judaísmo respecto a la llegada del Mesías y el restablecimiento del orden. Sí, la gracia del concepto del Tikkun es fundamentalmente la idea de que hay un momento donde emerge, y puede ser en manera de una catástrofe, ¿ya? Incluso, emerge una verdad revelada, para decirlo en términos bíblicos, es un momento en que la divinidad habla con una voz rotunda y estruendosa, ¿ya? Y por tanto, ante una voz rotunda y estruendosa tú no puedes dudar, porque te están diciendo el mensaje con toda claridad, ¿ya? No es el momento jurídico en que Dios te lee los mandamientos, es una cosa bastante más fuerte porque te están retando en el fondo. Entonces, Quiero hacer una cita de las que tú pones, porque sí. acá es justo, pero dale. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si uno mira, hay un sector dentro del mundo judío que cuando viene el atentado de Hamas, ellos sienten que es una señal de que este es el momento del gran acontecimiento. Políticamente eso Netanyahu lo usa a su favor en la interna de Israel para fundamentar, digamos, su mantenimiento luego de una grave falla de su sistema. Y por tanto, él fundamenta esa lógica. ¿Sí? Dale, no. No, solamente quería citar esa voz rotunda, ¿no? Esa voz que te está retando, con esta cita que tú haces de Milei que dice: y si les gusta la caridad, manga de pelotudos, pongan la guita del bolsillo de ustedes. Dejen de hacer caridad con el bolsillo ajeno, la reconcha de sus putas madres. Ahí está. Exactamente. Pero esa sensación además de que, porque Milei está convencido de que él es el acontecimiento, ¿ya? Que siempre es bastante complejo cuando uno se convence de que uno es el acontecimiento, pero él está convencido de eso. En parte, aparentemente, también hay una situación de manipulación psicológica de su maestro al respecto, de su maestro del judaísmo, que hace varios años venía. Entonces, efectivamente... Simón Axel Banish. Claro. Y entonces aparece aquí esta figura del Tikkun como lo que tú decías, la rectificación, la reparación, pero esa rectificación y esa reparación está asociada a una aparición de la verdad, que es una cosa fundamental en este sentido, y a una noción de que luego de este acontecimiento estruendoso, moralmente incluso ambiguo, ¿ya? Viene posteriormente un mundo sin ambigüedad moral, sin ambigüedad ética, porque viene un mundo mejor. Entonces, esto proviene fundamentalmente de la Cábala, inspiró a grandes autores donde la visión del judaísmo más mesiánico se tradujo en filosofías importantes. Walter Benjamin, seguro Sí. el más interesante. Te hago una Entonces, pregunta ahí, solo por curiosidad intelectual. Tú estuviste en el Frente Amplio y quería saber si sí. tú, en el Frente Amplio, la gente del Frente Amplio tenía conciencia de que el Frente Amplio era exactamente, en el tema de la amplitud y Rehoboth, el tercer templo, una extracción conceptual de lo mismo que estamos hablando de judaísmo. A ver, yo siempre he pensado que toda nuestra historia, la historia política de Occidente, yo soy un convencido por una cuestión de comprensión sociológica, digamos. Esta es siempre una discusión que teníamos con Garretón, porque a Garretón le molestaba esta forma de analizar la política. Yo siempre utilizo mucho las formas de análisis religiosos para entender la actividad política,
porque creo que esos vasos comunicantes son absolutamente pertinentes y tienen un grado de traducibilidad muy elevado. Cosa que le Por molesta tanto, mucho a Garín, debo decir de paso, que lo critica siempre, pero bueno. sí, sí, porque lo que pasa es que, a ver, yo creo que yo trato de evitar ser militante de conceptos, ¿ya? No. Tengo mis creencias, pero creo que los conceptos hay que respetarlos en su género, ¿ya? Los conceptos no están hechos para que yo haga con ellos todo lo que quiera. Sí se pueden hacer muchas cosas y se pueden estirar bastante y se puede jugar con ellos, pero siempre con la debida prolijidad de que te entregue ese ejercicio algo más para entender el mundo y no algo menos. Mm. Y en ese contexto, entonces, claro, a mí me parece que no hay nada. Hay un libro fantástico que se llama Sociología de la Filosofía de Randall Collins. Y Randall Collins, que es uno de esos sociólogos que ya prácticamente no existen, que comprende la historia china, la historia de Europa, la historia de América, la historia de todas las zonas, digamos. Y él explica cómo todos los movimientos sociales, todos los movimientos religiosos, todos los movimientos intelectuales, todos los movimientos políticos, en realidad son exactamente la misma cosa. Son el mismo tipo de morfología en términos societales. Y los describe con una precisión brutal. Él es un positivista, un neo-durkheimiano, y con estos elementos de precisión fantástica va y te dice, mira, de esto se trata, y cuando funcionan es por esto, y cuando no funcionan es por esto. Y tú ves, Bueno, y ahí te tomo el tiro la pregunta, y tú ves en sí, Milei entonces, para hacer el círculo, y sí. tú ves en Milei entonces la reiteración de estas cosmovisiones aplicadas que bajan a filosofía, ideología, doctrina y política finalmente, como un hecho en sí, lo dijiste, es estructural, pero ¿tiene la profundidad que estás mencionando respecto a esas otras? Porque ahí nos metemos en matrices de Occidente y No, una serie de cosas más. yo creo que estamos en una época de muchos síntomas más que de derivas claras de salida. Estamos en la parte sintomatológica de un proceso de infarto muy importante a nivel mundial. Si tú revisas, yo tenía la tesis, a propósito de lo que te dije de los chinos y los romanos, yo tenía la tesis de que había trato de leer siempre mucho los textos de los distintos lugares para poder entender qué es lo que están diciendo. En el 2009 Rusia ya dijo que el tema, su enemigo, así, el libro blanco de la defensa, es la OTAN, ¿ya? Entonces, se había tomado una decisión en ese instante luego de un ataque importantísimo a su moneda por parte de Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, si uno mira los textos que provienen de China, uno se da cuenta que ellos tienen una concepción de que todo lo que es Occidente sigue siendo el Imperio Romano. Y eso se convierte en explícito en uno de los congresos del partido el 2022. Lo encontré hace poco, pero ya venía trabajando esa idea, pero lo encontré explícitamente, donde ellos hablan elogiosamente de la capacidad que tuvo el Imperio Romano para durar tanto. Si tú lo piensas históricamente, no es verdad, porque duró solo 500 años, ¿ya? Pero ellos están entendiendo que en realidad duró desde el 500 a.C. hasta hoy. Hasta hoy día. Y tienen, Claro, en ese sentido, mirándolo como ellos lo miran, tienen razón. tienen razón, Sí, absolutamente. O sea, para que los telespectadores entiendan, el hecho de que en derecho todavía se estudie derecho romano como cátedra específica, sí, te dice que sí. Roma sigue viva estrictamente hoy día. Toda nuestra forma de hacer política es romana. Todas nuestras estructuras culturales provienen de esa síntesis greco-romana Greco-romana. que, que incluye además y procesa en realidad, para ser justo, también la cultura egipcia. Así es. Eh, entonces, en el fondo tenemos ese crisol armado y
Y lo que ha pasado es que ese mundo, el mundo romano, ha tenido el poder por un lado o por el otro desde efectivamente 500, incluso un poquito antes, 500 antes de Cristo, incluso más allá, 700, 800 antes de Cristo, hasta la actualidad. Y lo más probable es Y que... ahí, perdón, porque solo Sí, pasar el punto, y ahí además se explica muy bien la posición rusa porque sí, Occidente es Roma, Rusia es Cartago. exacto. Y porque Rusia además siempre tuvo una relación, como todos los disidentes de la historia, de vínculo y de crítica con el imperio principal, Así es. ¿ya? Pero con vínculo, con comprensión. Nosotros no entendemos a los rusos, pero los rusos sí nos entienden a nosotros, Y muy bien. ¿ya? Y muy bien, y muy bien. Y los rusos que fueron occidentalistas, no solo eran occidentalistas, sino que además eran occidentales, que no es lo mismo. Ujú. Entonces, entonces, en el fondo hay una gran densidad. Respondo con esto, luego de este largo paseo, respondo más precisamente a tu pregunta. Efectivamente, si uno revisa eh, toda la historia de la política de la izquierda, es una política que está dentro de los marcos, obviamente, tradicionales de las estructuras fundamentalmente religiosas, del sector más crítico de las estructuras religiosas. Hay una tendencia más bien por decirlo así, estamos más cerca de las perspectivas del Nuevo Testamento, ¿ya?, que las del Antiguo. Así es. Eh, las izquierdas son muchísimo más cristianas de lo que las izquierdas y las derechas creen. Mm. Y efectivamente, yo lo que veo en el Frente Amplio es que siempre hubo una teoría política eh, que era muy variada, muy variopinta, pero una práctica política en términos de políticas públicas, de ideas, de trabajo, qué sé yo, que era bastante estandarizada dentro de las lógicas más tradicionales de la socialdemocracia. Y por tanto, había esa combinación nunca resuelta, de alguna manera, es lo que produce eh, que el Frente Amplio sea evaluado, yo eso lo veo en la encuesta, sea evaluado como una especie de continuidad de Allende y de Bachelet, ¿ya? Estoy hablando matemáticamente, eso ocurre, yo no voy a decir por qué, porque eso matemáticamente ocurre. Y esa continuidad entre esos dos nombres, entre Bachelet 2, no Bachelet 1, entre Bachelet 2 y Allende, esa continuidad, ¿ya?, choca con el tipo de políticas públicas que expresan. Entonces, produce, por decirlo así, mucho más incertidumbre a través del discurso que a través de sus actos, ¿ya? Porque sus actos son convencionales. O se han ido Y volviendo más convencionales, si te quiero conocer el punto. entonces, sí, y en realidad nunca fueron muy distintos. Si tú piensas qué proyectos de ley presentaron Sí. Pero Jackson y me Boric. refiero básicamente a que, y tocando exactamente lo que estás diciendo, yo tengo un artículo del 2016 de análisis del Frente Amplio. Te lo voy a mandar, Ok, para que le eche una mira. Que es un desarrollo ahí propio que hice. Pero había ahí una cosa, y por eso lo estoy citando, la cosa de el amplio como Rejobot, y está puesto ahí exactamente, eh, de mesianismo estricto, en el sentido de decir, el quiebre del mundo anterior, nosotros vinimos a así. renovar el mundo, Sí, todo sí, lo anterior tuvo mal, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, etcétera. O sea, hay el sí, quiebre típico revolucionario de dividir la historia en dos partes. La anterior a nosotros, sí. donde todo estaba mal, y nosotros que vamos a hacer todo bien. Mesiánico. Sí, sí, no, eso existió y evidentemente, y ahora en general, cuando tú estás parado en un escenario de ruptura, o sea, en ese momento hubo una falta de... Yo creo que ahí hay una cosa que a mí me gusta siempre destacar, y lo digo en el libro de Milei, y es que hay que entender que Javier Milei es un analista de riesgo. Sí, es muy buena la analogía, muy buena.
Comenta. Porque un analista de riesgo sabe una cosa que la gente normal no sabe, y es que a veces es muy riesgoso ser conservador, ¿ya? Y a veces es muy seguro ser disruptivo. Entonces, la mayor parte de la gente cree que la forma en que uno tiene que ser para ser prudente ante un escenario de complejidades es tomarse las cosas con tiempo, es mirar mucho las variables, hasta tú logras tomar una decisión y sobre todo esperar. Eso no es verdad, eso no es cierto. Las crisis no admiten eso. Y aquí hubo una falsa prudencia por parte de las élites. Yo expongo el 2011 ante un escenario en edad de gente que está defendiendo, diciendo, mire, pero ¿cómo no vamos a ver la evidencia de que Chile ha mejorado? Entonces yo le Claro, dije, tú publicas el sí, 2012 no al lucro de la crisis del modelo a la nueva sí, era política, que además te citan como uno de los que pronosticó, y yo tengo un texto más anterior a ese incluso, que pronosticó el colapso de esto. bueno, y en ese momento, cuando voy a nada del 2011, y viene lo que después se traduce en estos dos libros, El derrumbe del modelo y No al lucro, en ese momento pasa lo siguiente. Resulta que las élites en Chile dijeron, miren, eh, primero abrieron un poco la puerta para escuchar, ¿eh? Primero abrieron un poco la puerta, pero no mucho, ¿ya? Pero en el fondo diciendo siempre, qué extraño esto de que no crean una cosa que es tan verdadera, tan evidente. Y bueno, y yo creo que ahí, y luego se instaló la tesis de que no había que dejar pasar ese diagnóstico. Eso fue una tesis que se instaló desde ciertos sectores, desde la democracia cristiana hasta la derecha, ¿no? Mm. Y, y, y yo creo que ahí fue una falta de análisis de riesgo, ¿no? Eh, para algunos, Lo puedo simplificar para la audiencia. Lo que tú estás sí, diciendo básicamente es que se debió haber apostado por ser más rupturista en función de ese diagnóstico de lo que se hizo. por supuesto, si tú tienes una crisis de gran tamaño, tu tamaño, el tamaño de tu gato pardismo debe ser a partir de actos más osados y más rápidos, más rápidos. Hay que ponerlo en contexto porque además te estás citando, porque hay un párrafo estricto respecto al gato pardo que es el que cierra el libro, básicamente. Sí, sí. Lo que pasa es que en la política los conservadores inventaron una cosa fantástica, ¿eh? Que es conservar cambiando, Claro. que es una cosa muy nueva en la historia. ¿Ya? En general en la historia las instituciones que eran conservadoras y punto, eran pétreas. Pero el siglo XIX conoce el surgimiento de una doctrina conservadora que dice, no, el cambio puede ser parte de la conservación. Y tú tienes que entonces ecualizar cuál es el tamaño del cambio, porque si no, si te quedas corto con ese tamaño del cambio, entonces va a seguir corroyéndose tu estructura. ¿Qué es lo que ha seguido pasando? Al final, el, el gobierno, el gobierno de Frente Amplio podría haberse convertido, o podría convertirse incluso todavía, en un gobierno de restauración mínima, pero algo serviría, de fin de la curva de caída de la legitimidad del sistema político y reestructuración de las oportunidades de las élites. De momento no está lográndolo, ¿no? No No. está lográndolo. Eh, Y perdón, quiero ser honesto contigo y creo que tampoco está en su cabeza algo como eso. Puede ser. Lo que pasa es que yo menciono un sentido histórico. El sentido histórico de cuando entra un impugnador que no entra a cortarle las cabezas a los anteriores. ¿Ya? Cuando entra un impugnador, se entiende que ese impugnador, al adaptarse, ¿ya? Entonces lo que quiere es un pedazo de la torta y no toda la torta. Y por tanto, establece una relación que es de cierta simetría con el resto. Y por tanto viene a ser un empuje para legitimar en una ciudadanía que está molesta con ese sistema político que no fue capaz de dar respuesta.
Ahora, hagamos para no seguir con el frente porque nos estamos sí, desviando de, pero es lo mismo sí, porque eso es exactamente lo que tú planteas respecto de mi ley. Ahí en el último párrafo, respecto al gatopardismo, lo dices sí. exactamente con que ha inventado, ¿dónde está? Eh, no lo voy a encontrar porque tengo muchas páginas, pero básicamente lo que estás diciendo es que para, para que todo quede igual hay que destruirlo todo. Eso ese, casi creo que te estoy Sí, parafraseando. ¿Mm? sí, sí, efectivamente, Javier Milei entiende que el gran proceso para el cual él está llamado es un proceso de destrucción. Asume, por supuesto, que esa destrucción va a ser una destrucción creativa, pero en realidad, de momento, lo que sabemos es que su gran símbolo, correctamente, es la motosierra. O sea, él, una de las cosas fundamentales de su capacidad está en el hecho de que efectivamente eh, toda su estructura narrativa cuadra consigo mismo. Tienen personajes excéntricos, hay muchas cosas incomprensibles, sin embargo, cuadra. ¿Ya? Y en ese contexto, efectivamente, él entiende esa capacidad de destruir lo anterior, tan importante, en el fondo, él tiene un desafío mayor, que es el desafío implícito de él, a mi juicio es muy evidente, es el peronismo, no Sí, solamente el kirchnerismo. ¿Ya? En el fondo él ya le ganó al kirchnerismo y el kirchnerismo parece no tener un sentido histórico ya. sí es que lo Eh, tuvo. Ojo. en algún momento derivado de la crisis, el kirchnerismo existe por el corralito. Mm. ¿Ya? Sí, está en El lo corralito, dice explícitamente en el libro, tal cual. claro, el corralito, hay ciertos momentos donde efectivamente los acontecimientos marcan una verdad tan grande, tan nítida, tan clara, que las personas entonces se mueven en torno a esa verdad. Mm. Eh, y Sí, pero entonces lo que la me única pasa garantía, lo que me pasa con la analogía es que poner al peronismo como concepto histórico al lado del sí, kirchnerismo es una simetría brutal. Entonces, eso. ¿Mm? sí, hay una simetría, pero efectivamente, porque además la criatura de Perón es inédita y es compleja políticamente. De hecho, generó el único país occidental que no tuviera un sistema político con izquierdas-derechas definidas durante muchísimos años. El peronismo generó una cosa extrañísima, eh, que hoy Los colorados día, en Paraguay son parecidos en todo caso. No sé si tengan tanta influencia o no, pero anda por ahí. ¿Mm? claro, pero como partido, pero ellos lograron que el sistema político se Sí, convirtiera todo en una, donde de hecho las competencias de ellos tampoco eran de izquierda o de derecha, mm, eran también mixtas. así es. Entonces, eso fue muy interesante, que en todo caso es algo que con la discusión sobre la globalización que se está produciendo ya hace más de una década, esa discusión ha acontecido. La tesis rusa, en el fondo, tiene mucho del peronismo desde el punto de vista político, de la unión de los sectores a la izquierda y a la derecha. La tesis de Dugin, Exacto, de pero si los tú, ha Aspol, estado Alexander Dugin en Argentina 2 veces, si no me bueno, equivoco, ahí está. con mucha gente. Sí. Sí, sí, es muy conocido en Argentina, Mm. es muy conocido, eh, porque efectivamente, y eso lo emparenta también con la política italiana, que siempre ha tenido también estas articulaciones, a tal punto que efectivamente han hecho gobiernos sectores políticamente no diversos, sino que opuestos en las últimas décadas también. Entonces, ahí hay una interesantísima ruta que se está produciendo por el desgaste de las estructuras fundamentales de Occidente. Vamos a volver en un instante, voy a hacer un breve corte para que se paren los auditores, tú sabes qué, y Sí, volvemos contigo inmediatamente, Alberto. Estamos en RCT de Chile con Alberto Mayor conversando de su último libro, El fenómeno Milei. Volvemos en un instante más. Cito, Javier Milei
es un personaje extraño, interesante, fascinante, ha sobrevivido a su dolor y a su propio absurdo. Es un héroe de nuestra época, veloz y deslenguado, clama por la libertad, pero su deseo más profundo es la destrucción de un mundo corrupto, y para ello no ha de quedar piedra sobre piedra. ¿Qué pasará cuando los pilares del pasado hayan sido demolidos? ¿Qué pasará cuando el vacío sea la puerta de entrada a la libertad? ¿Qué pasará cuando la motosierra deba dejar de trabajar en Argentina porque ya nada requerirá ser destruido? ¿Qué pasará ese día? ¿Qué va a pasar ese día, Alberto, cuando ya la motosierra no tenga mucho sentido? Es difícil imaginar que alguien cuyo sentido histórico es la, la destrucción de un mundo tenga al mismo tiempo la capacidad instantáneamente después de construir uno nuevo. Es muy difícil históricamente una cosa por el estilo. Es un héroe de nuestro tiempo en el sentido del término de la novela de Lermontov, ¿no? Que es una novela muy profunda y muy irónica. El héroe de nuestro tiempo es un antihéroe. En este caso, efectivamente, es un héroe de nuestro tiempo. Apenas apareció en política, apenas dio el paso ya directamente a la política, yo dije inmediatamente, si este tipo de candidato presidencial tiene muchas posibilidades porque tiene sentido histórico. Tiene sentido histórico, es un tipo que responde muy bien al momento del mundial y al momento de Argentina, pero al momento mundial también. Y cuando llega el momento en el cual él ha terminado su misión 1, que probablemente sea en realidad la misión completa, pero cuando él ha terminado esa primera misión, tengo la impresión de que no va a tener las herramientas. O sea, es normal que no tenga las herramientas. Te has dedicado a destruir las bases, y las bases son tus herramientas en política. Y vas a tener que dejar que entonces empiece a funcionar una dinámica social. Uno de los grandes problemas de las visiones meramente economicistas es la incomprensión respecto a la acción humana, a la voluntad humana, al peso de la historia, a las inercias, a cómo tú sacas a un pueblo entero de una inercia, o cómo vas y le dices de un día para otro que tiene que frenar el camino que siempre ha caminado, porque es absurdo. Y para nadie es absurdo su día a día. Y cuando llega a ser absurdo, sencillamente ahí no hay política, hay existencialismo. Ahí está la función del Mesías, literalmente es lo que estás planteando. Pero en el otro aspecto que mencionas, tú haces hay un capítulo específico que se lo dé a tu señora, de hecho, que es Milei y el Joker. Antihéroe también por definición, porque supongo que además están hablando del Joker de la película, ¿no? Sí, estrictamente. Entonces, bueno, mejor reflejado que eso no está. Y por otro lado, a la vez también puede ser Batman, ¿no? El restaurador, etcétera, bla, bla. No sé. Claro, lo que pasa es que el problema es hay un plazo que yo siempre lo refiero a partir de la frase de Alexander Herzen, el filósofo ruso, uno de los fundamentos intelectuales de la revolución de 1905, que es la revolución como religiosa contra el zarismo, ¿no? Religiosa y rural contra la del 14, que es urbana y atea, en el fondo. Y en ese proceso, Herzen tiene una frase fantástica que a mi juicio es mucho mejor incluso que la de Gramsci respecto a lo mismo. Dice algo así como: entre una época que termina y otra era que comienza,
se conocerá una época de horror y caos. En medio de esta época, quienes habitan este mundo buscarán la presencia de un profeta. Estarán esperando el heredero de la época anterior que sea capaz de producir el nuevo mundo y también la restauración al mismo tiempo. Ahí está el Tikkun Olam de nuevo citado. Sin embargo, dice, ese heredero no existe en este interregno de estas dos épocas. Lo único que tenemos al frente, dice, es una viuda embarazada. Una viuda embarazada es una persona que vive en una ironía, una paradoja, y es que está llena, está preñada, y está vacía, porque ha muerto la persona con la cual ha creado su hijo. Entonces, una vida embarazada es una figura de una gran complejidad. Y entonces, dice Gerson, de esa viuda embarazada, ese retoño no va a estar en condiciones de hacerse cargo de la época. Y por tanto, todos están esperando el nacimiento de un heredero que no es tal. Esto vale para esta época que estamos viviendo. O sea, nosotros lo más probable es que veamos esta crisis a nivel de Chile y a nivel del mundo tiene más o menos 10 años, ¿no? De manera muy explícita. Las crisis, por supuesto, provienen de antes, de cuando se expresan. Siempre me gusta recordar que con la brillantez que le caracterizaba, y la palabra brillantez queda corta, Aristóteles diferenciaba entre el momento de la crisis y el momento del reconocimiento. Nosotros le llamamos crisis al momento del reconocimiento, decimos, oh, hay una crisis. Pero resulta que la crisis necesariamente, Edipo primero mató a su padre y se casó con su madre, y no hubo ninguna crisis. El problema es cuando se dio cuenta. Exactamente. Ahí mismo está, para los que se quedaron con la duda de por qué tú usas el término de héroe, que está muy bien aplicado, es porque los personajes heroicos son trágicos. Eso es la norma. Y ahí está Claro. Edipo, como lo tienes en el libro, de hecho, exactamente. Claro. Pero el don de Hera, la diosa Hera, que perseguía a todos los semidioses fruto de los amoríos de Zeus con las mortales. Porque es el sentido del héroe. Por supuesto, por supuesto. Entonces, a mí en ese contexto me parece súper importante concentrar la atención en estos 10 años que vienen, ¿ya? En estos 10, 15 años que vienen, y tratar de entender qué tan preparados intelectualmente estamos para abordar el desafío de lo que viene. ¿Es una pregunta o una ironía, Alberto? No, evidentemente la política es muy rara, ¿eh? Es como los partidos de fútbol, que de repente un equipo que está, o los partidos de tenis, también pasa mucho que un jugador pierde 6-0 y 6-0 y después gana 3 sets seguidos, amarrado, apretado, pero los gana. Entonces, la historia de repente es así, que de repente tú dices, oye, pero aquí nadie ve una. Y de repente 3 jugadas buenas después, todo cambia, porque la política vive mucho del primer elemento presente, del más destacado. La política en ese sentido es muy simple. Toda su complejidad está detrás de todo, de cómo se llega a este elemento que es el que manda en un momento determinado. En 2011, la igualdad, ¿ya? Hoy la seguridad, ya menos, ahora más el crecimiento de nuevo, el dinero, ¿ya? Entonces, estamos, siempre eso, la disputa más importante es cómo se llega a ese lugar preferente.
Y detrás de eso, entonces, hay una cosa complejísima, rarísima, lleno de elementos que habría que sacar cosas de la física, de la química, de la biología, de la antropología, de la filosofía, de la literatura, de todas partes para poder entender todo eso. Pero arriba, al final, lo que hay es una cosa que manda sobre el proceso. Y en esa cosa que manda sobre el proceso, a veces puede ocurrir que las cosas se logren una cierta estructura inesperadamente. Yo no me extrañaría, digamos, ver en 5 años que de repente como que la problemática se extinguió. Creo que no es viable porque hay una cosa mundial que también está presente, que hemos mencionado un poco acá, pero que es más larga de explicar. ¿Tú asumes con eso que hiciste del paralelo histórico respecto a las crisis previas en términos de liberalismo, que también estamos en un perfecto paralelo histórico respecto a Weimar en este minuto, pre-Segunda Guerra Mundial? Sí. Sí, a ver, a mí me parece bastante evidente que el escenario, de hecho yo creo que todos los actores están jugando el mismo juego, y creo que Estados Unidos diseñó un escenario en el cual entiende que, vamos a decirlo en términos así como medio absurdos, pero que la época se está debiendo a sí misma a una guerra mundial. Claro. ¿Ya? Y Estados Unidos está tratando de inventar lo que yo llamaría una especie de guerras representativas. O Guerras sea, proxy. que en el fondo sean representantes de las potencias principales los que ejecutan la guerra mundial, y las Guerras potencias vicarias. principales no entran en el conflicto. Guerras vicarias podría ser. Guerras vicarias, claro. Pero me gusta jugar con el concepto de representatividad liberal, de que tú tienes entonces un representante que va por ti a jugar el partido de ajedrez, en este caso un partido bastante más peligroso. Esta sensación, porque trasunta en el libro, en parte, esta idea de fin de mundo, está ahí. Fin de ciclo, fin de mundo, etc. En ese sentido particular, mi mirada difiere mucho, te quiero decir, pero en ese sentido particular, lo que yo he revisado de los demás autores que mencioné un poco al principio, Sí. hay unos mexicanos que incluso me han entrevistado, etc. Todo ello es un poco lo que pasó el domingo. Si tú miraste los titulares post-elección del Parlamento en Francia, era, bueno, vamos a tener que detener a esta ultraderecha que se viene de nuevo y volvamos a unirnos. Y lo que han hecho siempre, lo hicieron con Jean-Marie Le Pen y ahora lo están haciendo con Marine Le Pen, etcétera, bueno, no vamos a votar a los fascistas y nos unimos izquierda y derecha de nuevo y así nunca seremos vencidos, que es real. Pero todos con la sensación de un terror, lo voy a decir de esa manera. Acá en Chile también he escuchado un par de analistas con la misma lógica esa de aterrorizarse, pero hay una cosa que no está, y tampoco la vi en el libro, que es la propia autocrítica. Hay una autocrítica hay una crítica en realidad al revés, en el sentido de que, no sé quién se lo escuché el otro día que me dio un poco de risa, cada vez que golpean a Boric, esto le permite el crecimiento a la ultraderecha, una cosa por ahí, creo que era, no me acuerdo exactamente, pero es como la imagen. Y toda esa sensación oprobiosa y ominosa de que, bueno, Milei, Marine Le Pen, la Giorgia Meloni, no sé, podríamos citar a Pascal, y tú los pones ahí dentro. Hay un capítulo que se llama Los Muchachos, a ver, ¿cómo está? Se llama... Sí. Musk, Elon Musk, Milei y Trump, me parece. Sí. Sí. Y los pone ahí en su conjunto y después lo desagrega. Hay que ser súper honesto que no los pusiste en el mismo saco, simplemente los presentaste y después dijiste, pero no son lo mismo. Ok, pero dicho eso, está la tendencia de esto unificarlo completo, y por eso yo citaba al principio posfascismo, ultraderecha, extrema derecha, derecha populista, derecha, etcétera, 10.000 epítetos. Y te quiero preguntar algo formalmente. ¿Tú has conocido a alguien de ultraderecha realmente? A ver,
si nos vamos a referir a la ultraderecha desde el punto de vista, depende mucho de la definición. Si nosotros vamos a ir a la ultraderecha como un sector altamente conservador, que básicamente teme cualquier tipo de cambio, que pasaría a ser una especie de pulsión, ¿ya? Yo creo que sí. La impresión Pero que no yo es la única tengo, vertiente, porque cuando tú le dices ultra a esto de la derecha, con sus dos vertientes clásicas que son conservadores y liberales, puede ser tan ultra siendo conservador como puede ser tan ultra siendo liberal formalmente. Y Milei caería en esa categoría, según él. por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y ahora, yo insisto en que justamente por ese carácter más radicalizado, el caso de Milei no podría ser liberal porque el liberalismo tiene un criterio de moderación. Pero mira, yo creo que efectivamente hay muchos factores que son, algunos son históricos, otros no son de definiciones. Eh, la historia se escribe a partir de los resultados de la historia. Eh, el sistema de AFP es el sistema creado por Pinochet, pero Pinochet está en contra de la AFP. Ujú. Y los pinochetistas hoy día consideran que hay que estar a favor de la AFP, porque son pinochetistas. ¿Son los pinochetistas o son el sector del régimen militar Entonces, que está bueno, más lo que te quiero cercano a los decir, neoliberales? Que esa es una pregunta lo que te quiero fundamental. decir es que, lo que te quiero decir es que la definición semiológica, por definición, es simplemente una batalla de posiciones que se va dando en la cual tú te pones ciertos elementos en alguna posición. Yo lo que veo es que en aquellas comunas, mira lo que te voy a decir, hay un conjunto de comunas donde la votación de Cast, por ejemplo, es mucho más alta que en el resto de las comunas. Ujú. Y esas comunas son comunas que son, algunas son las más ricas del país y otras son las más pobres del país. Exactamente. Y ¿Ya? particularmente, o sea, yo no sé si en las tres comunas tendrá el nivel que tiene Chile Vamos, porque lo sigue manteniendo la hegemonía de Chile Vamos, pero efectivamente él ganó en la mayor parte de las comunas más pobres del país. Y eso, ¿por qué? Aquí viene el punto. A mi juicio, nuevamente vuelvo al concepto de síntoma. ¿Ya? Eh, yo creo que todos tenemos que pensarnos un rato políticamente también como síntoma. ¿Ya? O sea, uno cuando se imagina como actor político, se imagina que es un, un actor en la historia, Mm. alguien que puede meter la mano en la rueda de la historia y moverla. La mayor parte de las veces uno es un síntoma. Es parte de la Eh, rueda nomás. claro, y como síntoma que eres, esa sintomatología se va a expresar en el azar. Mm. Eh, la mayor parte de los políticos llegan donde llegan por azar. Es muy improbable que una persona llegue a la presidencia de la República sin un accidente favorable, propiciatorio. Mm. ¿Ya? Pero en realidad son los accidentes los que producen presidentes de la República, no son las trayectorias. Eh, es muy raro, hay personas con trayectorias impecables políticamente que hicieron todo para llegar a la presidencia de la República. ¿Ya? Las cosas buenas, las malas, las más o menos, hicieron todo. Y no llegaron a ser ni siquiera candidatos. Mm. ¿Ya? Hay otros que con dos respiraciones de la historia les tocó casi en precio de ganga, ¿ya?, aparecer. Es así, funciona así. Milei, Boric. Ambos casos, evidentemente. Eh, y le pasó a Bachelet antes, que no tenía trayectoria política previa, ¿ya? El Y accidente del tanque de la historia. entonces la historia tiene estas veleidades. Y en ese contexto, a mí me parece importante comprender que hay un síntoma de estas comunas que van más a lo que entonces llamemos, están al extremo del eje de la derecha, eh, y esas comunas tienen
altos niveles de enemización, o sea, Mm. tienen la perspectiva de quienes habitan allí de que hay enemigos muy claros de su vida cotidiana. ¿Y los hay o no En los hay? Francia, en Francia el Islam, Mm. ¿ya? Encamina los migrantes, ¿ya? En Vitacura la delincuencia, ¿ya? Eh, son lugares, bueno, pero el fantasma de la delincuencia es un fantasma Ese es que... mejor, porque la delincuencia promedio en Vitacura, Las Condes y los Barnechea No, por respecto a supuesto Pudahuel, que es más baja Renca que en o otras Cerro comunas, Navia, no es comparable. pero el temor, pero el Eso sí, temor, el temor es muy alto. exacto. Sí. Entonces, el proceso de enemización tiene que ver con esa construcción de ese otro, ¿ya? Esa construcción del otro que, La otredad estaba que, hablando ahí tú. que es peligroso, claro, el Mm, bárbaro. mm, Es la idea del bárbaro que emerge y que viene a destruir tu sistema civilizatorio. mm. Eh, ¿Y lo viene a y destruir o no bajo lo esa viene a lógica, destruir Alberto Mayor? ¿El Islam ¿qué quiere cosa? destruir a Europa o no la quiere destruir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, es que te hago el Eh, punto porque cuando uno lo dice en esa forma teórica, parece que uno está diciendo, no, si es la sensación, es la percepción. Y no es lo que estáis diciendo. no, es que en ese caso, a ver, el Islam fue una religión de las más integrativas y más pacíficas en la historia. En España hubo libertad de culto durante la época del Islam Mm. Siempre y que no pudieras lo pagar, hubo hay antes. que decirlo de paso. ¿Qué cosa? Siempre que pudieras pagar, hay que decirlo de paso. Ah, bueno, sí, pero había Sí, sí, esa sí, libertad mientras pagara, está perfecto. de culto. Pero cuando estaba antes y después del Islam no hubo eso. Mm. Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que su adaptación al proceso de transformación moderno eh, terminó en un estruendoso fracaso. No fue un fracaso porque tuvo varios avances Por de ejemplo, occidentalización, de incorporación de ciertos criterios bastante, de hecho, es la conflictividad con Estados Unidos. O sea, la variable principal del surgimiento de un Islam, del triunfo dentro del Islam de aquellos sectores más radicales, originalmente marginales, ya. tiene que ver con la sensación de desprotección con aquellos sectores que habían tenido una relación con Occidente mucho más abierta, fluida, ¿ya? Que los líderes del extremos del Islam la tienen también con Occidente, lo que pasa es que la tienen en secreto. Pero Yo no sé si están en secreto. Además, quiero hacerte el punto. La mayor parte de los grupos más radicales no están en Afganistán ni son los talibanes en particular, sino que venían de los wahabitas en Arabia Saudita. sí, pues, Mm, por mm. supuesto, pero justamente de hecho, eh, el caso de Arabia Saudita es muy interesante porque juega todos los partidos, Va todo, sí. todos, Mm, todos, y juega todos los partidos completos. sí. Eh, y la verdad es que efectivamente entonces ellos están no en los dos lados del mesón, están en los 5 lados del mesón, Exactamente. o sea, Están en todos los lados. en todos Así los es, lados. tal cual, tal cual. Entonces, claro, hay una... Lo que me quedó dando vueltas es cuáles eran los elementos, a tu juicio, que mostraban ese camino hacia la modernidad en el Islam. No, hubo una búsqueda de varios países que de hecho forjan gobiernos de carácter laico, el mismo gobierno de Saddam Hussein, Mm, los gobiernos sirios, mm. ¿ya? Eh, Egipto. con, con el caso de Egipto, Mm. donde hay no solamente una adaptación política, sino que hay elementos también de carácter cultural que se van incorporando. Ya, La entiendo gente, el punto, pero eso que estás planteando sigue siendo superestructural nomás, ¿no? No es más que eso. Y la base estructurante religiosa no se modificó realmente en ningún momento. Ojo.
No, O no sea, se puedes modificó. adherir desde el Islam al modelo de democracia liberal occidental, que no significa que el Islam quiera ser una democracia liberal occidental. Por supuesto, ¿Mm? por supuesto, por supuesto, pero eso, desde el punto de vista de la disputa civilizatoria, política, digamos, eh, vamos a decirlo así, digamos, siendo eurocéntricos, digamos, eh, no es ningún pecado, ¿ya?, tener el sueño de tu propia vía, mientras tú sepas entender que no es tu momento. ¿Ya? Puede ser, pero el Islam sensu stricto tendría que ser, en su propia visión, independiente si es de una vertiente u otra, una teocracia y no una democracia. Por supuesto, es teocrático de base. Ujú. Es teocrático de base por una situación accidental de la historia, y es que el proceso de negociación que originalmente Mahoma hizo con las élites de la Meca fracasó. Y entonces él tuvo que recurrir a la vía militar. Y por Así es. tanto, es una religión que creció originalmente a través de la vía militar y no a través de la negociación o la influencia cultural. Te voy ¿Ya? a plantear Eh, una tesis paralela, solo para que la consideres. El Islam tiene alrededor de 800 años de mm, retraso respecto a la aparición del cristianismo. Es menos, pero sí, está dentro de un ese poquito rango. menos. ¿Ya? Pero sí, ¿Mm? pero formalmente, claro, son como 800, sí. Sí, si le pones al cero que no es verdad, hay que poner el Claro, 300. Pero bueno, no sí. importa. Lo único que te quiero hacer notar es que, y esto es algo que yo he mencionado, el Islam hoy día, si le pones, le quitas a los 800 años de diferencia, está en la edad media exactamente del cristianismo en su momento de máxima expansión, cronológicamente. Claro, Y su máxima lo que, radicalización, además. Del cristianismo estoy hablando. O sea, sí, al año sí, 1000, entre el 1000 y el 1500, el cristianismo se expande por todo el mundo, a 1600 en realidad podría ser. Pero ahí aparecen las instituciones más radicales, literal, del sí, cristianismo. Y sí. el Islam, si le ponen, le hacen la secuencia que estoy haciendo, está en ese momento histórico, cultural. Sí, yo sí, no me atrevo a hacer la línea, pero me parece importante entender, claro, el proceso evolutivo y entender cuáles son los tiempos de ese proceso evolutivo. Efectivamente, la historia en eso es bien, el concepto del tiempo en la historia es bien complejo, porque hay procesos que van por delante de sí mismos, o Mm. sea, que aparecen primero y luego se explicita cuál es el horizonte de ese hecho. Y hay eventos que van al revés, que aparece el hecho, no se entiende y queda claro 40, 50, 100 años después qué era ese hecho. Mm. ¿Ya? Entonces la historia en ese sentido es bastante más compleja, pero sí, yo sí creo que, el, que la gestión del límite, vamos a volver al Imperio Romano, la gestión del límite oriente del Imperio Romano, ¿ya? Eh, esa gestión siempre ha sido difícil. Sí, sí, ¿Ya? fue un fracaso, o sea, históricamente siempre, fue un desastre. Ojo, ojo, porque el, si uno lo ve desde el punto de vista de una capacidad de ordenar la zona, el surgimiento del cristianismo, ¿ya?, provee de una capacidad de negociación sistemática entre las distintas fuerzas de la zona. Y por tanto, de alguna manera, eso se quedó en una situación de Pax Romana, ¿no? ¿Ya? Durante el periodo de la Pax Romana, pero hasta el 77, del el alzamiento y No, no, Tito. pero proyectalo en términos metafóricos más adelante, en términos de decir, pensar que igual desde ahí siempre se estableció una relación que era de hostilidad, que había momentos muy beligerantes, pero que había una convivencia, ¿no? Había una Sí, es que convivencia está y había, Bizancio puesto ahí, entonces es Roma puesta ahí hasta el siglo V. claro, sí, pero Bizancio siempre fue una cosa bien en términos de articulación política, mucho más débil que el, o sea, Que la Roma, Roma, que la Roma imperial. Estoy de claro, acuerdo. claro, Pero claro. era Roma Entonces, igual. pero yo estoy pensando en lo siguiente, estoy pensando esa frontera
nunca, nunca había estado con un nivel de gestión política más pobre que hoy. Ok. Si tú miras, la cosa más injusta de la historia es juzgar a Poncio Pilato, porque Poncio Pilato hizo todo lo que tenía que hacer una persona brillante para resolver el problema, todo lo que tenía que hacer. Hizo todo lo que se podía, ¿ya? Para evitar Dicho como romano, hizo todo lo que la ley le pedía hacer. Eso es. Exacto, exacto. Pero además con ganas de que efectivamente eso fructificara y sin ninguna indolencia, sin ninguna cobardía, sin nada de eso. Pero hoy día, vamos a decirlo así, el modelo inglés, ¿ya? El modelo inglés me refiero al modelo de relación con la India, ¿no? El modelo inglés de relación con Medio Oriente por parte de Estados Unidos es un modelo que ha demostrado terminar igual que terminó la India, ¿ya? Terminando con una pérdida de legitimidad de gran tamaño, de gran tamaño. Y esta zona que tiene la particularidad, justamente por ser la frontera más compleja del imperio, de ser la zona más nerviosa de la historia, ¿ya? Así es. Esa zona hoy día entonces ya está en un momento en el cual ya no es solo la manifestación constante de un nuevo ataque nervioso, sino que ya estamos en un momento probablemente más grande. Tomémoslo ahí y hagamos inmediatamente la referencia acá. ¿Por qué? Porque hoy día pasa una cosa curiosa en nuestro continente que creo que es inédita, en el sentido de que si América del Sur, Primera y Segunda Guerra Mundial, tenía un sometimiento a los dictados de Estados Unidos de tal magnitud que era imposible prácticamente de que hubiese disidencia desde el punto de vista de qué bando se apoyaba. Todo el mundo apoyaba a Estados Unidos, por lo menos en términos formales. Pero hoy día en el continente tenemos países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Colombia, como Bolivia, que están frente al conflicto Israel-Hamás, al lado de Hamás, o el pueblo palestino va a ser más amplio, como se ha dicho públicamente, aunque el conflicto teóricamente por lo menos es Israel-Hamás. Y por otro lado, están también en posiciones divergentes respecto al conflicto Ucrania-Rusia. Y en el caso de Chile, estamos alineados con ese eje. Y Milei, y por eso lo tomé para volvernos al foco de lo que estamos, Milei representa literalmente un aliado estratégico de Israel acá, en este minuto. Y eso no veo que haya, si lo miras para atrás en términos de conflictos del siglo XX, no se había producido una cosa así antes. No se había producido. No, yo creo que nosotros estamos viviendo una época, desde el punto de vista de la concepción gramsciana, morbosa, ¿no? Un momento de surgimiento de grandes procesos extraños, y efectivamente la confusión impera. El hecho de que no sea limpia la división del mundo a partir de estos dos conflictos es súper interesante. Son muy pocos los países que están en la misma posición para ambas cosas. Exacto. Hay países que están en la OTAN, que la OTAN tiene una posición muy clara respecto a ambos conflictos, ¿ya? Hay países que están en la OTAN que no respetan ese alineamiento. Entonces, y hay un conjunto, de estructuraciones. Te pongo un ejemplo. Cuando Bolsonaro gobernó, dio un giro realmente desde la presencia estratégica de China en Brasil hacia Estados Unidos, ¿o se quedó ahí navegando? Se quedó navegando, tal como estaba. El continente chino en este minuto, eso es así, América del Sur. Exacto. Entonces en ese contexto,
Lo muestro siempre, Alberto, pero voy a reforzar el punto solamente ilustrativamente, porque esto es súper interesante mostrarlo cada vez que hablamos de esto. Este es el panorama de las relaciones económicas del año 2000. ¿Mm? En azul sí, son los países que están alineados básicamente con la economía norteamericana. Y esta es la realidad del año 2020 exacto, con China. exacto. Entonces ahí está la prueba exacta de lo que estás planteando. Exactamente, y tú puedes ver ahí que muchos países de los países centrales de la definición de Occidente, países estratégicos, ya están efectivamente, eh, la situación de Alemania como gran pilar de Europa es brutal, porque la dependencia de Alemania, de China y de Rusia, de ambos, es enorme. Mm. Entonces, hay una economía detrás de la economía, ¿ya? que es muy interesante. Esto de que eh, Australia formalmente aparece como un país aliado de Occidente y es completamente chino ya, Así completamente. es, completo. Entonces, entonces esa estructuración que estamos viviendo, la gran pregunta es el momento político, el momento en que nos vamos a dar por enterados de esto. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Cuál va a ser ese momento? Cuando nos demos cuenta de la crisis, según el ejemplo anterior. Claro, pero la pregunta, porque hay muchos países que les gusta que se sepa, pero a los chinos no queda claro que les interesa que se sepa. Como que no viven tranquilamente sin que les digan ustedes son lo máximo, son los mejores, son los más amados, los más no sé qué. No. Les preocupa que los respeten, Mm. ¿ya? Pero no están pidiendo, y que por supuesto no digan con ostentación una cosa falsa, ¿ya? Como que hay otra potencia mundial que está todavía muy por lejos del resto y qué sé yo. No me diga eso, ¿ya? Pero toleran toda clase de versiones intermedias entre estas dos cosas. Eh, entonces la pregunta es, lo más probable, o sea, pues existe la posibilidad de que ellos tomen la decisión de hacer ver al mundo su poderío, o existe la posibilidad de que lo dejen así y que nos enteremos de su poderío en un hito que no tengan que ver directamente ellos. Sí, con Eso puede con la idea de ocurrir. las guerras proxy o vicarias, podría ser, digamos. Pero Podría ser mm, que las guerras son, la razón por la que las guerras son habitualmente, como diría Marx, la violencia como partera de la historia, es que el conflicto armado, la violencia, tiene una cosa definitoria, mm, y es que emerge un triunfador. mm, exactamente. Entonces, es estéticamente constructiva en ese sentido para poder entender un nuevo orden. Mm. No te van a entender, pero bueno, sí, absolutamente. Eh, Milei en este ejemplo que estamos poniendo genera entonces lo siguiente. Argentina es hasta ahora el único país del continente que ha tenido atentados terroristas contra instituciones y personas judías en todo el continente. La AMIA y la embajada. Articulado eso desde Irán, normalmente porque ya se sabe hace mucho tiempo. Y está alineado hoy día con una defensa férrea de Israel, aparte de todo el tema mesiánico que ya tocamos, que es un adicional además, porque podría estar alineado sin haber hecho esta transición teológica hacia Sí, el judaísmo. Y eso en el contexto de una escalada potencial de conflicto a nivel regional en Medio Oriente, o Oriente Próximo en realidad, pone como objetivo y target absolutamente a Argentina nuevamente. Además, con la presencia de Hezbollah en la triple frontera, con bases de Hezbollah en Venezuela, con la venta de los drones de Irán a Bolivia, entre otras cosas, estoy mencionándolo la pasada. Hay un escenario continental súper interesante también desde el punto de vista de estos ordenamientos en función de, ya no crisis, sino de conflicto, que ahí está el punto. sí, yo creo que bueno, este es un continente muy atractivo en términos de materias primas y,
y muy atractivo en términos de que más allá de las conflictividades, más allá de las dificultades, es un continente en el cual montar un sistema operativo que funcione no es algo tan difícil como en otras partes del mundo. ¿En qué sentido? Eso, si lo puedes explicar Un mejor. sistema operativo, por ejemplo, si yo digo, mira, quiero aprovechar tales recursos minerales de un país determinado, ¿Ya? en el cinturón de cobre de África Ah, claro. hay periodos Ok, de tiempo ya entendí. en que no es Exactamente. fácil operar. Exactamente. Y en América Latina, problemas más, problemas menos, gobiernos que suben o que se caen o qué sé yo, más o menos, igual se puede. ¿no? Se puede sin... Entonces, creo que es un lugar muy atractivo. Está quedando en evidencia que es la última zona de disputa, en el fondo. África, de manera desvergonzada, expulsó a Occidente. Medio Oriente se juega la ambigüedad que se juegue, todos sabemos dónde está. Ujú. Oriente también. Eh, y, y, entonces, bueno, y Europa, a un porcentaje grande de Europa le queda muy difícil establecer una relación de hostilidad hacia su, si sigue mirando hacia el mismo lado, hacia su espalda. Exacto. ¿ya? Y lo más probable es que va a tener que cambiar la forma de mirar, ¿ya? Y va a tener que ponerse, no sé si va a poder hacer un bifronte, digamos, un, Pero un dios depende Jano. mucho de lo que mismo que estamos conversando, po, Alberto. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos el domingo próximo en este escenario francés y puede que no pase, pero podría pasar, de que gana Marine Le Pen y tenemos a Bardella de primer ministro. Entonces le suma Italia, están todos desesperados un poco, ¿ya? Y esta gente que estamos hablando, y las nuevas derechas en general que estamos hablando, y Trump además, son antiatlantistas, lo pone en el libro también, son anti-Agenda 2030, negacionistas, como le gusta decirnos, pero me da lo mismo porque es un término que no dice nada. En definitiva, es gente que tendría capacidad, al menos, de detener el impulso de Biden hacia la guerra y del complejo militar industrial norteamericano por la necesidad que tú planteaste de, oye, como que nos hace falta una guerra. Ya, bueno, esto podría ocurrir a corto plazo y podríamos tener en estos 10 años que vienen un reordenamiento del tablero, no en función del atlantismo, en particular de la OTAN, de los intereses de ese sector, ¿ya? Sino de otra gente. Y en ese sentido, entonces, tal vez lo que estamos asistiendo es a la emergencia de una sensatez frente a una posibilidad donde la izquierda no tiene nada que hacer con esto, porque está vapuleada por el problema que está ocurriendo, y quienes podrían efectivamente responder a lo que está ocurriendo es este sector, comillas, de extrema derecha, que no quiere guerra, por ejemplo. Que no, a ver, que no quiere guerra, pero tampoco sabe cómo evitarla, ¿no? ¿Tú crees? Si tú vas a mirar lo que dice el Partido de la Libertad, por ejemplo, o Alternativa para Alemania, o la misma Marine Le Pen, etcétera, Giorgia Meloni. La verdad es que están súper claros de que están financiando una guerra en Ucrania por los intereses de la OTAN, de que Sí. eso además le ha generado un problema interno gigante por la energía, para empezar, ¿ya? El gas, y así suma y sigue, lo tienen súper claro. Entonces, yo creo que sí tienen muy claro lo que quieren hacer. Yo no creo que los húngaros, ni los polacos, ni los estonios, letonios, lituanios, ni nadie quiera meterse en una tercera guerra mundial con la posibilidad de que a alguien se le ocurra apretar el botón, porque están ahí mismo. ¿A quién? No, yo creo Salvo... que yo también creo que efectivamente hay pocos estímulos para una guerra situada en esa zona. Es muy complejo y es un escenario que además tampoco lo desean los nuevos actores. ¿ya? ¿Cuáles nuevos autores? O sea, los nuevos dominantes, el arribo de China con Rusia,
esa alianza. Esa alianza tampoco hay un deseo de que Europa sea... a Europa se le va a permitir una razonable y elegante decadencia. Si es que ya no está en eso, pues. No, ya está en eso, pero en el fondo se va a consolidar como un Un excelente asilo hotel, anciano. un excelente restaurante, un lugar para pasear, digamos. Bonitas ruinas. Entonces, claro, va a ser un recuerdo de la historia. Mientras tanto, la gente tiene que tener una historia, mientras tanto se va forjando una nueva historia, que es la historia que van a ir instalando los ganadores, naturalmente. Es una historia, es complejo, es duro, pero efectivamente creo que eso es un hecho. Ahora, tú mencionaste varios liderazgos que hay que ver cómo recorren este camino, porque el camino de Meloni, por ejemplo, es un camino bien llamativo. Es difícil encontrar un gobierno más exitoso que el de Meloni en este momento en Europa. Electoral y políticamente. Pero fundamentalmente por la capacidad de fortalecimiento institucional, que en Italia es una cosa muy difícil. Sí. Muy difícil. Entonces, pero la ruta de Meloni es una ruta con mucha autocrítica también, con mucha autocrítica a la derecha. Y con una mirada, yo diría, intelectualmente muy compleja. Entonces, por tanto, es un caso excepcional. Y como caso excepcional, no es tan fácil que eso provoque una realidad a su alrededor. Lo Entonces quiero hay que encerrar mirar en eso. una cosa más general, porque Sí. podríamos irnos uno por uno, pero podríamos hacer un programa, si quiere, en otra oportunidad, revisando esos liderazgos uno por uno, cero problema. El año pasado hice una conferencia respecto al contraproceso en Occidente y el avance de todos estos sectores ultraderecha. Ya le pusimos todas las etiquetas posibles, así que le pongan la etiqueta que crean, no me importa. Ahí están los hechos, ¿ya? Y mirando simplemente el mapa electoral, yo le anticipé, miren, va a pasar esto, otro, y ahí está, se está cumpliendo. Bueno, voy a ir redondeando y te pregunto entonces, tomando a Milei como parte, yo lo muestro de esa manera, te quiero comentar que para ciertos sectores acá, hablar de Milei, me refiero a ciertos sectores de este mundo del que estamos hablando, es Sí. hablar, te lo voy a decir literal, del demonio, o sea, a ese nivel, ¿ya? Ese nivel. Hay otros que no, hay otros que es el líder máximo, pero está así de dividida la opinión, ¿ya? Hay gente que cuando transmití pues lo puse en vivo, el discurso de la Asunción, todo eso, estaba muy indignada que estuvieran en este canal mostrando mi ley. Tú no soy liberal, ¿cuál es el problema si yo estoy haciendo análisis politológico y está dentro de eso? A ese nivel. Entonces, con esto te quiero decir lo siguiente. Entendiendo que hay una diversidad de actores que están todos metidos en este saco que es bien artificial, por ende, de la ultraderecha y de todas estas cosas Sí. que lo hablan, porque es absolutamente indefinible del punto de vista de una centralidad particular analítica. No resiste análisis eso. Pero bueno, como lo simplifican, hablan de ultraderecha. La pregunta que te quiero hacer es esta. Frente a tus colegas y a un montón de gente de tu mundo que le parece enormemente peligroso esto que está ocurriendo y que ellos lo vivencian, lo ven, lo anticipan, se lo están mostrando en la cara y no saben qué hacer, con temor incluso, y transmitiendo temor. En tu libro, y aquí está tal vez lo que más me llamó la atención a partir de esa honestidad intelectual que tú planteaste, que está muy bien reflejada en el texto, a ti no te provoca temor, te provoca, lo dice en alguna parte, fascinación, a la vez repugnancia, una mezcla de cosas, pero no lo ves del punto de vista por lo menos intelectual y científico en términos No. académicos, con temor. Ese es el punto. No, a mí me parece que las disputas históricas son completamente legítimas. Mira, te lo digo como una experiencia personal.
Mi abuelo fue médico en la Guerra Civil Española por el lado republicano. Se tuvo que ir de España, llegó a Chile. No tuvo la diferencia, a pesar de ser amigo de Neruda, de haberse ido en forma, sino que tuvo que irse de polizón en un mercante. No llegó en el Winnipeg, estás diciendo con eso, ¿no? Claro, y llegó a Chile y se inscribió de médico rural y dedicó su vida a ser médico rural. Y ya jubilado estaba en Santiago, y una de sus hijas empieza un noviazgo con un funcionario importante relacionado al mundo de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que es mi padre. Y en esa... Y mi abuelo nunca dudó, ni mi padre tampoco, en el respeto y el cariño mutuo en relación a esa historia. Incluyendo la existencia de situaciones que en dictadura habían afectado a la familia, haciendo al menos sospechar respecto a ciertos accidentes e infortunios, ¿no? Entonces, yo creo que ser capaz de acostumbrarse a una cosa que es tan obvia, digamos, y es que la historia respira, y una respiración de la historia vale más que todos los gritos que nosotros podamos dar, ¿no? Yo creo que esa costumbre es sana. O sea, a mí me dicen, es un peligro tal cosa, puede que tengan razón en algún momento, ¿ya? Pero cuando algo tiene sentido histórico, o sea, si a mí me dicen que Marine Le Pen no tiene ningún sentido histórico, digo, es absurdo. O sea, justamente lo que hablábamos del tema del Islam, eso le da el sentido histórico Así es. a Marine Le Pen. Y no solo a ella, a la Ahora, transversalidad de estos movimientos. debo reconocer que este grado de extrema tolerancia de mi parte me ha hecho equivocarme algunas veces. No son muchas, pero me he equivocado. Me pasó en la Universidad de Santiago cuando apareció el actual rector como candidato a rector en la universidad, que muchos andaban comentando diciendo no puede ser que los evangélicos lleguen aquí. Y yo dije, bueno, ¿qué importa el tipo sea evangélico? O sea, ¿cómo vamos a estar en esto? Y me equivoqué completamente. O sea, efectivamente fue un peligro, ¿no? Y ha sido un peligro para mí específicamente, además, de manera preferente. Lo siento. Así que sí, ha sido un peligro, pero yo trato de evitar pensar que la disputa política se fundamenta en unas relaciones de peligro. De hecho, creo que no hay fundamento para que una persona pragmática sea menos peligrosa que una persona más politizada, ¿no? No creo que haya mucha diferencia. El Es que pragmático la cínico. radicalidad no se expresa necesariamente en cómo se llama violencia, ojo. Y porque además hay ciertas formas o sea, yo creo que es difícil que un gobierno de cualquier signo, más marcado políticamente, menos orientado al pragmatismo, como era el gobierno de Sebastián Piñera, como fueron los gobiernos de Sebastián Piñera necesariamente, porque es una persona pragmática fundamentalmente. Yo no creo que provoquen el nivel de radicalidad del estallido, ninguna forma de gobierno más, vamos a decirlo así, extremo, ¿no? Que el pragmatismo que tuvo Piñera, que se transformó en todo lo contrario. Entonces, a mí me parece déjame decir algo porque se me vino inmediatamente, que hay una cosa en tu libro que sería transmisible directamente respecto a eso que estás diciendo. No me acuerdo el capítulo ahora, pero se me vino a la mente inmediatamente la imagen que pusiste ahí,
en esta discusión de los liberales y toda la escuela, Sí. etcétera, donde tienen la pérdida de noción respecto a lo social, entonces generan estas condiciones. Piñera, ahí está. Sí, exactamente. O sea, cuando tú no eres capaz de entender que hay fenómenos colectivos, ¿ya? Que esos fenómenos colectivos tienen agencia, tienen capacidad de generar efectos en la sociedad, y que esos fenómenos colectivos pueden traducirse en colectivos propiamente tales, Así es. o en conductas de masa, ¿ya? Y cuando no se entiende que las normas sociales, cuando no se entiende, o sea, todo ese radical vaciamiento que discursivamente se mantiene a flote a través de un cierto discurso a favor de la familia y una serie de cosas, pero ese vaciamiento de los fenómenos sociales, normativos, culturales y propiamente colectivos, todo ese vaciamiento puede ser igual o más dañino que una sobreideologización o toda clase de cosas. Yo en ese sentido, como te digo, trato de no tenerle miedo a la historia, ¿no? Lo que sí yo creo es que nosotros estamos viviendo una época donde, donde hay una gran energía disruptiva de por medio, y esa energía disruptiva hace que vivamos una intensa época. Y seguramente vamos a seguir siendo síntomas para un lado y para el otro, ¿no? Seguiremos siendo parte del absurdo, digamos, porque es una época que no se puede explicar a sí misma. O sea, a todos nos ha pasado que estas conversaciones, este tipo de diálogos constituían ya no constituyen una anécdota, ¿no? Yo tenía la anécdota, ¿ya?, de las complejidades en dictadura, de que mi vecino y amigo era del frente, ¿ya? Y muchas veces pasábamos el año nuevo, que se yo, en mi casa, con mi papá, que trabajaba en ese momento en Dinacos, por ejemplo, ¿ya? Y en la puerta de la casa, por vigilancia natural del organismo de inteligencia a sus propios aliados, estaba la CNI, ¿ya? Sin permiso de mi familia, pero sí con la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando tú ves ese crisol, te das cuenta que la historia es mucho más complicada, y que normalmente esa historia que es más complicada es tan complicada que mejor no se escribe. Bueno, Alberto, será motivo para que te esmeres en hacer un libro de ese tipo de historias. Te quiero agradecer enormemente esta entrevista y comentar de tu libro, que ha dado para conversar de muchos temas interesantes. Muy agradecido, invitado en alguna oportunidad más adelante cuando tengas tiempo. Ok, no, muchas gracias a ti por la invitación. Te hago una corrección pero da lo mismo, pero siempre vale la pena hacerla para que no haya confusión. ¿Cómo no? Yo soy doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Aparece lo de Alicante con cierto fundamento, porque estuve un rato inscrito en unos doctorados ahí en Alicante, pero yo soy doctor de la Complutense de Madrid. Perfecto. Discúlpame, pero hay que echarle la culpa a los niños de la Wikipedia, que son a los que me remití para poder hacer ese punto. Así que Sí, sí, efectivamente ahí hay cosas llamativas, ¿ya?, respecto a lo que pasa en Wikipedia, no por culpa de Wikipedia, sino que porque los editores que voluntariamente se van a escribir, hacen algunos anda a mirar el desaguisados. mío y ahí te voy a reír un rato. Alberto Mañol, un abrazo, muchas gracias por esta disposición a conversar, todo muy interesante creo para toda la audiencia, y como te digo, a ver si nos juntamos en otra ocasión a conversar ya de otros temas y no solamente de uno de tus libros. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias por la invitación. Muy bien, chao. Hasta luego. Hasta luego. A ver, ¿qué tengo que hacer? Eso. Bueno, ahí estábamos con Alberto Mayor, que tuvo la deferencia de darnos esta entrevista sobre esta obra de
de su trabajo literario en general, porque tiene muchos libros. Lo invito a conocer El fenómeno Milei, vale la pena leerlo. Es un libro que se lee a momentos con la sensación de estar leyendo una novela, otras veces con la sensación de estar leyendo una tesis y en mucho también un libro de historia. Así que vale la pena. Y además, mi recomendación general, que siempre les hago, es muy importante para saber qué está haciendo uno, el sector, etcétera, ir a mirar lo que está diciendo al frente. Crítico. Si usted se queda con solamente lo que dice el propio sector, está encerrado en ese círculo conceptual, no entiende, o por lo menos no mira todo lo que es necesario mirar para hacerse una comprensión cabal de la realidad, que es lo primero que usted tiene que aprender en términos politológicos, en términos de análisis y en términos de tener juicio de realidad. Así que con eso, queridos patriotas, muchas gracias a los que la semana que recién pasó se tomaron la molestia de aportar al canal, que fueron muy pocas personas, debo decir, así que a ellos muchísimas gracias, y a los demás que no pudieron, bueno, supongo que está muy complicada la cuestión, porque la verdad es que ha estado muy complicado para todos. Les mando un gran abrazo, nos vemos el próximo miércoles con los estudiantes del curso básico de politología y el próximo domingo con otro análisis semanal que espero que sea de tanto interés como este. Que estén muy bien, buenas noches, nos vemos la próxima semana. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.